Ya. Hola, buenas, soy Tony, soy alumno de TEJAL y voy a corregir a mi compañero Alfonso, que va a hacer el toque de dedos, y vamos a ver qué hace bien y qué hace mal, para corregirle y que lo haga lo mejor posible. Bueno, pues nada, vamos a ver cómo lo hace en principio. A ver, vuelvo a hacerlo otra vez. Vale, a ver, lo primero de todo tienes que tener un pie adelantado a la hora del golpeo, ¿vale? Un poquito adelantado. Debes tener las piernas semiflexionadas, ¿vale? Al momento del golpeo tienes que ir el golpeo de la cadena cinética de movimiento tiene que ir de abajo hacia arriba, acompañada por todo el cuerpo, no golpear el balón como si fuera simplemente un golpe de dedo, así, no, tiene que ser acompañado con todo el cuerpo. Luego la cadena un poquito flexionada, el cuerpo tirado hacia adelante y ahora vamos a ver esta zona y vamos a ver luego qué quedaría. Separa un poquito los pies, cadera un poquito hacia adelante. Ahí va, lo siento. A ver, ¿cómo sale? Ahí. Este está mucho mejor. Vale, los codos, los brazos los haces bastante bien. Lo único que debes tener a la hora del golpeo, ¿vale? Un ángulo de 90 grados, ¿vale? De los codos. Y luego debes golpear, o sea, debes tener las manos como si cogieras un botijo y fueras a beber agua, pues así más o menos, ¿vale? A ver, vamos a ver. Y procura tener la mirada siempre fija hacia el balón. Vale, otra vez más.